Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos preparado un programa muy económico y muy financiero. Se va agosto y agosto la verdad fue un muy buen mes para los mercados y también un muy buen mes para la Argentina. Esperemos que eso siga todavía para septiembre y en adelante. Primero, los mercados. Bonos, acciones se han recuperado muy fuerte. Luego, ¿se acuerdan de ese pequeño temblor que arrancó con los malos datos provenientes de Estados Unidos, de empleo, de actividad, inflación, todo eso? Luego vino lo de Japón, un gran ajuste de los activos y la verdad, agosto fue muy bueno para acciones, bonos y también se va agosto con una baja del riesgo país y pareciera que todo muy normalizado. También cuando hablamos del mercado cambiario, también los dólares financieros muy bien, la brecha achicándose, riesgo país para abajo, un banco central comprador de reservas, más allá que el viernes por ahí tuvo, digamos, no pudo salir a seguir comprando, pero se fue un agosto bueno, obviamente con la letra chica. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, cómo sigue la economía, cómo sigue septiembre y luego un mes de agosto mucho mejor. Está aquí en el piso Paula Bugía para hablar de todo el mercado de inversiones, también trajo su cartera de inversión. Vamos a estar viendo activos locales, activos internacionales. También Pablo Castagna, director de Balance, para hablar también cartera de inversión, activos, dónde invertir y también un tema importante, el blanqueo. ¿Cuáles son los activos que están habilitados para no pagar el 5% o el 10% o el 15% para más adelante que podés invertir en este momento? Y también vamos a estar hablando de la economía. Vienen los últimos 4 meses del gobierno, 4 meses calientes. María Castiglioni, economista, macroeconomista, para hablar de todo lo importante. ¿Y qué es lo importante? Porque hoy los interrogantes que hay de la economía Milei, y lo sumo a Caputo, tiene que ver con reservas, inversiones y crecimiento. ¿Cómo se van a recomponer las reservas? Con cepo. ¿Ok? Es un tema que nos preguntamos todos, es la gran duda que tiene el mercado. ¿Cómo van a recibir inversiones el país? También con cepo. A ver, ¿quién va a hundir plata si no sabe a qué tipo de cambio? Más allá del RIGI, bueno, eso es un tema importante. Y también la economía, cómo va a crecer con cepo. Eso realmente lo hace insostenible. Esto es lo que se pregunta el mercado y eso vamos a estar hablando ahora. Si hay urgencia o no con el cepo, cuáles son las inversiones, qué va a pasar en septiembre, luego del agosto que recién mencioné, un agosto bastante tranquilo. Así que programón de qué hacemos con los pesos. Ahora sí, Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Vamos a presentar 3 formas de llamar la atención para que vos puedas vender más y la tercera te va a enloquecer. Hola María, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se fue un agosto, digamos, mejor de lo esperado, en un mes crítico donde se veía el Banco Central que no compraba reservas, compró. Tiene que ver esta trampita del impuesto a país que le permitió a los importadores por ahí no demandar tantos dólares, pero bueno, se fue agosto, un agosto muy bueno. Sí, igualmente hay que tener en cuenta que más allá del efecto importante de los nuevos flujos de importaciones que están esperando, obviamente, a pagar 10 puntos menos, es cierto que la normalización de muchos pagos de comercio exterior se empezaron a superponer en estos meses y sobre todo con cambios que hubieron por parte del Banco Central en este esquema de cepo, donde se anticiparon y se fueron flexibilizando o adelantando plazos, con lo cual cuando uno mira, en realidad el pago de importaciones ha sido bastante elevado ya a partir del mes de julio, ¿no? Respecto de lo devengado, ¿no? Esa diferencia entre lo pagado y lo devengado que había llegado a un pico en diciembre pasado, ¿no? Donde prácticamente se pagaron apenas 700 millones de dólares, ¿no? La contracara era la acumulación creciente de deuda con importadores. Así que te diría, sí, obviamente que es un desafío, pero me parece que acá está jugando en estos meses, por un lado, del lado de las importaciones, sí que hay menos importaciones de energía respecto de lo que fueron los meses de invierno y ahora vienen meses en ese sentido más tranquilos. La otra pata negativa, si se quiere, es el agro no tiene meses tan fuertes de acá en adelante. Pero me parece que en líneas generales, cuando uno mira el balance cambiario, está siendo relativamente equilibrado y por eso no vemos ni demasiada ganancia ni demasiada pérdida en el mercado, en el MUL, no en el mercado oficial. María, se puede, recién lo comentaba, ¿no? Al comienzo, porque la gran duda del mercado es recomponer reservas, más con los pagos, los vencimientos que hay para adelante, que son bastante importantes, atraer inversiones, que es un tema también importante, y después el tema de crecer sostenidamente. Con el cepo como que le pone una pata a todo eso.
Yo creo que es todo un tema de tiempos, o sea, de cuando uno mira el horizonte. Obviamente el horizonte para que Argentina, después de hacer los deberes, para crecer en forma sostenida, que no lo hacemos desde 2011, Argentina necesita la condición es necesaria pero no suficiente, que es la estabilidad macroeconómica. O sea, empezar a creer que hay un horizonte de estabilidad macro, donde ahí sí creo que es donde el gobierno está poniendo toda la energía desde el día 1, con un diagnóstico que a mi juicio es muy correcto, que es los problemas macroeconómicos de Argentina, cuando uno mira más largo plazo, no te digo últimos 20 años, en general la historia argentina es el déficit fiscal. Sistemáticamente gastar más de lo que tenemos, que nos llevó a ser los defaulteadores número 1 globales y a su vez a tener problemas permanentes de inflación provocados porque cuando no accedemos a la deuda le pedimos al Banco Central, vaciamos al Banco Central pidiéndole pesos. Y también obviamente parte del problema heredado de las reservas tiene que ver con que en el kirchnerismo, los 4 gobiernos kirchneristas usaron más de 80.000 millones de dólares de las reservas para ir pagando vencimientos de deuda en el mercado por el alto riesgo país que había en aquel momento. Así que te diría, condición necesaria, estabilidad macro, para lo cual necesitas el equilibrio fiscal, pero además hacer un montón de deberes que se están haciendo, que eso sea creíble en el tiempo, y después obviamente reglas de juego que implica mucho más allá de lo económico, ¿no? Reglas legales también, para que haya incentivo a hacer inversiones, sobre todo hundir capital de largo plazo, que hay sectores estratégicos que son de largo plazo, que lamentablemente con salir del cepo solo no alcanza. De hecho hemos probado eso y Argentina lamentablemente tuvo que volver a poner el cepo. Entonces me parece que tampoco creo que hay que sobreestimar el rol del cepo en estos meses de cara a recibir inversiones que permitan crecer, ¿no? Una cosa es la inversión financiera de corto plazo y otra cosa es la inversión para hundir capital y crecer, que es lo que realmente Argentina necesita. Entonces, creo yo que sí es importante en el corto plazo, mucho más que pensar en el cepo, el RIGI y cómo vaya evolucionando las legislaturas locales, las provincias, para que se acelere este proceso que ya en algunos lugares está arrancando. El blanqueo, o sea, porque hay muchos dólares que tenemos los propios argentinos, que lo vamos a volcar probablemente, y esto seguramente lo hablaremos con el blanqueo, en algunas inversiones que van a la actividad productiva. Y eso creo que es lo más importante hoy, que no necesitas para ello salir de blanqueo, digamos, del cepo. Que el blanqueo puede hacer ese puente para darle ese crecimiento, por lo menos hasta que empiecen a empalmar con el cepo y demás? Claro, ahora estamos en un proceso de recuperación, no de crecimiento. Para hablar de crecimiento, digamos, hace falta tiempo todavía. Para recuperar hace falta la estabilidad macro, ya lo estamos viendo, ¿no? Que la inflación baje lo primero, que los salarios con la reapertura paritaria se empiecen a ganar la inflación, lo estamos empezando a ver. La otra es que haya crédito, ¿no? Esto es fundamental. Entonces ahí tenés una pata. Y la otra que potencia es el blanqueo por un lado y también, como te decía, inversiones más relevantes, el RIGI es muy importante también y ahí no necesitas, digamos, no es que estás esperando salir del cepo para eso. Obviamente que esto no es una política si vos mirás 4 años, no, estirar 4 años esto me parece que no. Sí creo que no es una prioridad en este momento. Por eso a veces me parece que la discusión del cepo está sobreestimada, porque además el cepo en realidad es una sumatoria de normas y regulaciones y trabas para acceder al mercado de cambios, y en realidad cuando uno empieza a mirar hay algunas trabas que se están sacando en estos tiempos. No todas, por supuesto, y las que están más atadas son los movimientos de capitales, pero no es que estamos como estábamos a fin del año pasado en términos del acceso a los dólares, ¿no? Recién hablabas lo importante de tener una macro ordenada, que hace muchísimo tiempo que Argentina no la tiene, que la macro ordene la micro, ¿no? Y no la micro ordena la macro, se hagan las dos cosas en simultáneo. ¿Qué crees que le falta al gobierno? ¿Qué es lo que no está atacando y que debería haber atacado ya? ¿O a otra velocidad? La verdad que es muy difícil esta pregunta porque creo que pasó poco tiempo todavía y teniendo claro que el fracaso de otros intentos de estabilización de Argentina, hasta incluso la convertibilidad, cuando uno mira, la causa del fracaso siempre terminó siendo fiscal. Podemos discutir distintos aspectos de lo fiscal, pero en general fue eso. O sea que creo que parece que es mucho más importante concentrarse en lo relevante e ir resolviendo después las otras cuestiones. Y en ese sentido me parece que sí, hoy estamos viendo avances más relevantes en lo que es la desregulación y distintas trabas, está tomando más velocidad. Me parece que a medida que el problema del riesgo de casi hiperinflación con el que arrancamos, de inestabilidad, era muy alto, el foco estaba
sobre todo en este tema que te decía recién, en sacar la ley bases, en sacar el paquete fiscal para poder justamente darle herramientas para que esta política que plantearon al principio desde el Ejecutivo sea sustentable y se pueda ordenar un poquito más y se pueda hacer más racionalmente, sobre todo replanteando el rol del Estado, el tamaño del Estado y por eso qué impuestos y qué gastos tiene que haber. Y me parece que ahora se está atacando bastante muchos otros temas, así que yo diría, me parece que en general es difícil pensar qué no está haciendo. Creo que lo están viendo. Lo que pasa es que hay un tema de timing, de prioridades. Y como vos bien hablaste de la micro, obviamente la micro es fundamental para el crecimiento y discutir los sectores. Y me parece que ahora está viendo, tanto en el proceso de regulaciones y de normas como en otros temas, estamos viendo avances. Estamos viendo, por supuesto que siempre las ganas es que se avance más rápido, pero me parece que el orden es el correcto, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia pasada de Argentina, ¿no? Vamos a ver los mercados, ¿no? Porque Paula, Pablo, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a meternos en el mercado, la verdad, agosto, porque estamos todo el día viendo, se agotó el tema de los bonos, se agotó el tema de las acciones y es día a día, en minuto a minuto. Todos sabemos del potencial que tiene Argentina, los precios, los máximos también que hay en las bolsas internacionales y la verdad que se fue un agosto soñado luego de ese susto grande que vimos ahí con, bueno, la corrección de Estados Unidos-Japón, ¿no? Sí, igualmente a los mercados norteamericanos le está costando romper esos nuevos máximos, ¿no? Es un mercado con cierta fatiga. Hoy terminó relativamente bien, pero tuviste una semana de buenos datos económicos, empezando hoy por el dato de inflación que sigue la Fed, que es el PCE, o el dato de gasto personal, que salió bien. Los seguros de desempleo siguen siendo bajos en Estados Unidos. Europa también ayudó con buenos datos también. Correcto, y tuviste una corrección de lo que es el PBI de Estados Unidos, mejor de lo que se esperaba por un mejor consumo. O sea, el consumidor en Estados Unidos está muy bien y así todo al mercado le está costando. Y el dato más importante de la semana probablemente fue el miércoles, el reporte de Nvidia, ¿no? Que fue un buen reporte y las perspectivas fueron relativamente buenas, pero no alcanzaron para darle dinamismo al mercado, ¿no? La acción terminó abajo. Como cada vez le exigen más Nvidia. Mirá, ya dio bastante. Correcto. Digamos, es un tema de expectativas. Viste que el mercado es una máquina de descontar expectativas, ¿no? Entonces eso es un problema. Siempre tenés la vara más alta. Bien lo decís. Y cuando vos tenés un mercado con valuaciones como las de ahora, donde el precio-utilidad es 21, cuando históricamente es 16, 15, lo que te marca la historia, que los retornos no son tan buenos los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, yo soy de las que cree que vas a tener una rotación sectorial de los tecnológicos clásicos hacia otros sectores que se ven... Uno puede decir que ya están como medio agotados. Correcto. Que ya no le pedís más, es momento de irse... ¿A dónde? Digamos, la economía vieja también, porque ves todos los sectores de la vieja economía. Los que se benefician mucho de esta baja de tasa de interés que pensamos que va a empezar septiembre 18 la Reserva Federal a bajar tasas, ¿no? Entonces ahí tenés el sector inmobiliario, el sector de las empresas más chicas, tenés otro tipo de sectores diferentes a las que vinieron liderando hasta ahora, que son grandes compañías, pero tienen unas valuaciones caras. Pablo, ¿cuál es tu mirada? El mercado internacional ayuda, todo esto que mencionamos de que aparentemente están domando la inflación, las tasas empezarían a bajar, ayuda a que el mercado argentino estemos en un agosto impensado, como bien dijiste, con los activos con muy buenos precios, a pesar del ruido político. Yo creo que el gobierno está haciendo bien las cosas, creo que el mensaje que está dando al mercado es que está atacando la inflación, es que está firme en su convicción de atacar el déficit, a que no haya déficit. El mensaje de esta semana fue muy positivo. Primero es cumplir con la promesa de bajar los impuestos y segundo el anuncio efectivo de que van a bajar el impuesto país. Eso hizo que los activos argentinos respondieran muy bien, con lo cual creo que en línea con lo que veníamos hablando, los precios de los activos argentinos debieran seguir acompañando si el gobierno sigue firme en este proceso. ¿Hay que ser un poquito más selectivo ahora o es todo lo mismo? Porque ahora vuelven de nuevo en carpeta los bancos, ¿no? Porque también ahora empiezan a hablar de nuevo afuera. Hace 2 meses cuando tuvimos el otro ruido, el ruido político, ¿se acuerdan? No salía la ley bases, de afuera decían no es momento para entrar a Argentina. Ahora escuchás del JP Morgan a todos que nos van a recalificar, es momento de entrar a Argentina. Mira, es gracioso lo que decís, porque cuando veas mis carteras son todas apuntando al flujo que creo que se viene. Claro, de afuera, vía ADR. Correcto.
ahí tenés 4 nombres muy claros, no te los quiero adelantar. En el caso del blanqueo, donde creo que van a ir los inversores, también tenés un flujo importante, que creo que saber a qué activos van a ir. Entonces, me parece que los próximos meses, con alguna de las buenas políticas que mencionaba Pablo, tenemos muy buenas historias y que hay que perseguir los flujos, ¿no? Y ahora con lo que pasó con el tema de esto, estamos atentos ahí a mediados de septiembre si baja la tasa o no. También viene el debate presidencial, ¿ok? En Estados Unidos. Eso es gracioso. El mercado, el programa económico de Kamala Harris no es tan simpático para el mercado accionario como lo es Trump, ¿no? Independientemente de los personajes. Le dice todo lo que quieren escuchar al mercado. Mira, hay un tema muy claro que la gente se olvida. Trump en el 2017 bajó impuestos corporativos. Esa baja expiran en el 2025. Sabemos que Trump la va a continuar. Kamala Harris no sé, porque ella le quiere dar ayuda a la clase media, bajarle impuestos a la clase media, ayudarlos a que accedan a salud, a viviendas. Trump es mucho más amigable para los mercados accionarios, aunque no sea muy amigable en otros aspectos, más que Kamala Harris, ¿no? Entonces, y el mercado está desestimando que cuando cambia de Biden a Kamala Harris, los demócratas vuelven a tener chances de ganar, ¿no? Todo esto que está pasando, este contexto que explicabas muy bien, vuelve a ponderar mejor los activos, el equity argentino, las acciones, que los bonos. Porque antes de todo esto estaban los bonos primero que las acciones, porque las acciones habían subido muchísimo, los bonos habían, ¿se acuerdan?, planchado bastante, y uno decía, bueno, vamos más a los bonos que a las acciones. ¿Cambió un poquito eso? Mira, cuando atravesás estos procesos de baja de tasas, empieza a fluir hacia mercados emergentes porque estás buscando alternativas un poco más interesantes. Obviamente que la renta variable, en el caso de Argentina, que está muy castigada, cuando la medís en dólares estamos prácticamente en mínimos históricos, tiene una posibilidad de upside muy fuerte. No obstante, los bonos también. Si vos miras hoy el rendimiento que paga Argentina para financiarse, estás más o menos en el 20%, que son tasas que pagan los países más impresentables del mundo. Con lo cual, si Argentina empieza a hacer bien las cosas, debiera financiarse, no te digo al 6% como Uruguay, al 7% como Brasil, pero más cerca del 15%, y ahí tenés también una posibilidad muy grande de upside de los bonos. Es interesante, y también acá abre una ventanita. Si viene la plata de afuera, bueno, ahí entran a través de bonos y a través de ADR, porque es la única manera que los grandes fondos de afuera que mueven el mercado, y después también ahí contagia al resto, al panel general, ¿no? Que hoy tenés un panel general que ha subido muchísimo, que hoy muchas acciones ya están peleando para ser líderes, que ahí también hay mucho potencial. Vos ves todas las acciones argentinas hoy, todas suben. Digamos, son muy pocas que no tienen potencial. Y hay mucho potencial con lo que se viene con el blanqueo. El tema del blanqueo ya está instalado en los medios, los asesores fiscales impositivos, los asesores financieros, todos coincidimos que es una gran oportunidad para sacar esos dólares de la caja de seguridad del colchón y ponerlos, volcarlos a la economía real o al mercado de capitales. Si gran parte de eso va al mercado de capitales, automáticamente, como quedó reglamentado, va a incidir en todos los precios de los activos, porque están los bonos soberanos habilitados, los bonos subsoberanos, las acciones, los fondos comunes de inversión. Va a haber un volumen natural y fuerte. Va a empezar a cambiar los volúmenes. Ahora bien, vamos a meternos directamente. Una persona que blanquea, ¿no? Sabemos que hasta $100.000 lo puede blanquear, lo puede retirar y guardarlo nuevamente, o puede... Pagando un 5%. No, hasta 100.000. No, claro. Hasta 100.000 es gratis y dirige Sí, hasta disponibilidad. 100.000 podés blanquear e invertir, blanquear y guardar, digamos. Correcto. O gastátelo en lo que quieras. Más de 100.000, para evitar justamente pagar el 5%, podés canalizarlo a distintas inversiones que te permiten, bueno, si las dejas invertidas, dejar de pagar. Ahora bien, ¿qué inversión es más atractiva en este momento? Porque tenés un Bopreal, por ejemplo, tenés o fondos... Yo tengo una teoría de alguna gente que estuve hablando que está interesada en blanquear, ¿no? Yo creo que hay que ver el perfil de la persona que blanquea, ¿no? Digamos que el blanqueo de Macri dejó un sabor muy amargo, fue súper exitoso, pero dejó un sabor muy amargo porque los obligó a invertir en cosas que después cayeron mucho, ¿no? Entonces ahora creo que hay mucha cautela. Entonces aquel que invierte más de 100.000 y quiere dejarlo hasta el 2025 para no pagar impuestos, hoy tenés money market desde lo más conservador, que son money market en dólares, fondos de bonos corporativos latinoamericanos, y después obligaciones negociables argentinas que también se perciben de bajo riesgo. Y creo que el que se puede beneficiar de lo que vos acabas de mencionar son los Bopreal.
Pues yo creo que los BOPREAL tienen un tinte de menor riesgo que un bono soberano tradicional, que un AL o un GD. Entonces yo creo que los BOPREAL pueden, porque de última instancia te los paga Milei, esta ¿no? administración. Sí. Entonces yo creo que los BOPREAL pueden ya tener un buen momento con esto. Como hablábamos con María ante el programa, obviamente el inversor puede ir cambiando sus inversiones según cómo... Sí, una vez que está dentro, digamos, de la cuenta Correcto. comitente, que acá, por ejemplo, no sé, le abrió la cuenta comitente con Balance. Una vez que la invierte con Balance, se puede ir moviendo, Exacto. ir cambiando. Sí, por supuesto, y depende de cómo vaya viendo la Argentina, sin duda. Como quedó reglamentado dentro de la cuenta cera, que es esta cuenta especial para volcar estos dólares, vos podés moverlos automáticamente de un banco a una LIC, a Balance, las veces que quieras, en el momento que quieras. Y ahí vas a poder invertir en todos los activos que el gobierno habilitó, que son todos los productos del mercado de capitales, salvo los CDRs. Con lo cual podés invertir... La simplificaste. Es invertir lo que quieras, salvo CDRs. Salvo CDRs. Entonces ahí, dependiendo, como bien decía Paula, del riesgo, y es muy importante acercarse a los especialistas, a las ALICs, para entender bien el riesgo, de nosotros escuchar a los clientes entender los productos y a partir de ahí empezar a armar las carteras con esta amplitud de productos que va desde un money market hasta bonos soberanos, BOPREAL, globales, ONs, acciones, fondos comunes de inversión. La verdad que está muy bien reglamentado. Bueno, y eso sin duda le va a dar mucha potencia, mucha profundidad a un mercado que por más que viene creciendo muy lento, ni hablar si lo comparas con todo el mercado Entre otras local, cosas, ¿no? Mariano, Latinoamericano. La suba de esta semana creo yo que ya tiene incidencia porque ya empezaron a abrirse las cuentas comitentes y ya empezaron a haber flujos importantes que están yendo a estos activos, con lo cual parte de la suba de esta semana también creo que tiene que ver con esto. Y en especial el viernes, porque el viernes no es un día de muchísimo volumen generalmente, y más que tenés un feriado, tenés el feriado del lunes. Exacto. ¿Ok? Pero hubo muchísimo volumen en el mercado. Sí. O sea que esto analizan internamente y tiene que ver el blanqueo. Sí, sin duda. Nosotros venimos analizando y en el mes pasado hubo mucha consulta. Empezaron a haber aperturas de cuenta cera las últimas 2 semanas y hace 10 días que se activaron las transferencias. Venían medio trabadas de entrada, venía medio lento el proceso, ahora se activaron y los bancos ya están habilitados para transferir a la cuenta cera de las comitentes de la SALIC. Bueno, esto es uno de los activos que ustedes recomiendan, ¿no? A la hora de entrar al blanqueo, obviamente hay que asesorarse previamente, el BOPREAL y el GD41. Ahí te traje algunos nombres, sí. Sí. Mirá, ahí elegí esos 2 activos porque pensando en un perfil de inversor que le gusta el riesgo argentino, el BOPREAL, el elegido, te diría la serie 3, que es el 2026, para quedárselo. Es un activo que hoy ronda los $80, con lo cual el rendimiento de la tasa es del 20%, cerca del 20%, confiando en que el gobierno va a seguir haciendo las cosas bien, confiando en que el gobierno va a poder en algún momento levantar el cepo, confiando en que el gobierno va a poder hacer un buen blanqueo, es un activo para quedárselo a finish. Y después, para un perfil más especulativo, elegí el GD41, porque como tiene duration más larga, es un activo donde el precio es más volátil y si hay buenas noticias, automáticamente sube más fuerte el precio. Hoy es un bono que está en alrededor de $45 y con buenas noticias podría irse rápidamente a $55, $60. Y acá también tenemos el subsoberano. ¿Esto lo pusiste como una opción más o también lo ponen a la par de los soberanos? Lo ponemos como una opción más porque no todo el mundo los conoce. Subsoberanos son las deudas que emiten las provincias y hay algunos créditos muy interesantes como los que pusimos de Chubut 2030 y Córdoba 2029. Son 2 provincias con números fiscales muy sólidos. En el caso de Chubut, además tiene garantías hidrocarburíferas. Es un bono que rinde hoy cerca del 10-11%, amortiza capital cada 3 meses, paga interés y amortiza capital cada 3 meses, con lo cual no todo el mundo lo conoce, pero quedó habilitado para poder invertirlo con los fondos del blanqueo. Y Córdoba, todos sabemos que es una provincia pro mercado, tiene emisiones de deuda hace muchos años, viene cumpliendo muy bien sus números fiscales, con lo cual con rendimiento cerca del 13% es interesante analizarlo. Ya vamos a continuar, se viene la cartera de inversión también de Paula, también otros activos trajo Pablo. Y ahora voy a hacer una pregunta a María, ¿no? La pregunta, a ver, no del lado financiero, sino si alcanza
con el gobierno, con todo lo que está haciendo a nivel fiscal, monetario, lo cambiario está haciendo, ya sabemos que en una segunda instancia, no tanto, se alcanza para bajar el riesgo país y salir a los mercados antes de unificar el tipo de cambio. Porque muchos dicen, no vamos a poder salir a los mercados si no unificamos el tipo de cambio, si no salimos del cepo. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Mirá los cursos que tenés. Cómo invertir en Estados Unidos de Argentina. Imperdible, una clase va al hueso, el 12 de septiembre. Finanzas Personales, 17 y 18 de septiembre. Todo lo que tenés que saber de criptomonedas también para empezar a invertir. Y muchos dicen que ahora viene el momento que empiezan a subir fuerte, 24 y 25 de septiembre. Matemática Financiera, 30 de septiembre y 1 de octubre. Todos cursos, la verdad, impresionante, así que si tenés ganas de aprender a invertir y mejorar tus finanzas, no te lo puedes perder. Y recordá que tenés hasta 6 cuotas sin interés en todos los cursos. Banza es la aplicación de inversiones que potencia tus ahorros. Podés comprar y vender dólar MEP, invertir en CDRs, fondos comunes de inversión, bonos y acciones. Además, en Banza no tenés que estar preocupado por los horarios de mercado, porque podés operar en cualquier momento del día y la orden se ejecuta al día siguiente. Descarga ahora Banza y empecé a invertir ahora mismo. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá ahora con De Martin y Asociados al siguiente WhatsApp 11 61 79 44 86. Recordá que también los podés encontrar en Google, los buscás por De Martin y Asociados o en Instagram De Martin y Asociados. Una inversión a futuro. Mirá. ¿Sabías que podés hacer la ciudadanía italiana desde Argentina sin viajar a Italia y sin sacar turno en el consulado? De Martin y Asociados, una consultora que además brinda acompañamiento, cuenta con años de experiencia, con sede en Italia y Argentina, dirigida por un equipo de profesionales expertos en extranjería. De Martin y Asociados, una inversión a futuro. Bueno, María, sabemos que los argentinos somos ansiosos y los que invertimos más todavía, ¿ok? Porque queremos ya el dato para empezar a posicionarnos. Y bueno, hay mucha... A ver, el riesgo país lo habían bajado muchísimo, volvió a aumentar, la brecha se había achicado, había expectativa de salir el cepo mucho antes y eso por ahí le daba el camino al gobierno de salir a buscar a los mercados nuevamente, ¿no? ¿Se puede salir a los mercados sin salir del cepo? Mira, es difícil. Es difícil, a mí me parece que todavía hay dudas y estamos en unos meses donde se va a empezar a ver, o el mercado va a ir testeando, por un lado, qué va pasando, cuántos capitales, como hablábamos antes, van entrando con el blanqueo, cuánto va entrando con el RIGI, cómo se recupera la economía, qué pasa con la inflación. ¿Qué pasa con la política monetaria del Banco Central, donde en definitiva con esos pesos que por ahí sobran está tratando de bajar la brecha? Creo que acá, obviamente, con esta brecha es difícil, obviamente en la foto, me parece que la película es a lo que el gobierno está apostando, con lo cual hoy no veo yendo a los mercados y me parece que tampoco lo necesita y obviamente hay ansiedad, los mercados ya están mirando el año que viene. Sí, me parece que va a haber también algunos hitos que hay que ir mirando. Uno es lo que el gobierno va a presentar de presupuesto para el año que viene, cómo lo está pensando, que ya algo adelantó, que con esta mirada de que el punto de partida va a ser el equilibrio fiscal y después va a ver qué gastos se acomodan en base a los ingresos que van ocurriendo, pero después, como tiene minoría, tiene que negociarse y discutirse en el Congreso. Creo que ese hito va a ser como un salto de calidad, porque ya va a arrancar con un presupuesto propio con el equilibrio y todo eso también va bajando un poco la ansiedad. Pensemos que Argentina tiene, después de muchísimos años y además por primera vez, no por un default, equilibrio después del pago de intereses. Esto quiere decir que en realidad lo único que necesitaría es rollover de la deuda. O sea, no debería tener problemas, pero bueno, tenemos un prontuario en nuestras espaldas, ¿no? Entonces me parece que todavía es pronto. Sí creo que, más allá de si se termina saliendo el cepo o no, sí imagino que a fin de año van a haber más levantamiento de restricciones. Aparte se termina el impuesto país, con lo cual es otro factor que distorsiona en el mercado. Parece que ahí van a haber avances. Tal vez se pueda salir del cepo, veremos. Y en definitiva, creo que lo de enero
que el gobierno ya está anticipando, que está pensando otra forma, digamos, de afrontar ese vencimiento de grande. garantizar los pagos previamente. Claro, de garantizarlo e incluso han deslizado que tal vez el de julio, que es fuerte también. Parece que es inteligente hacer eso para no tener que estar solamente dependiendo de ir al mercado internacional a colocar deuda, ¿no? Claro, si después llegamos, mejor. Claro, si después llegamos mejor, y creo que es un 0-1, ¿no? Es decir, si Argentina entra en confianza, realmente hay perspectivas que esto se puede sostener, el riesgo país debería desplomarse, pero todavía, como te decía, por las circunstancias políticas, por la dinámica que se heredó de la economía y por la historia que tiene como deudor la economía del país, digamos, el soberano, es que me parece que todavía estamos lejos de eso. Recién mencionabas el impuesto país, ¿no? Una promesa del gobierno, sabemos que ya tiene fecha de vencimiento. El gobierno espera que eso también ayude a desacelerar un poquito la inflación, después veremos si es transitoria o no. ¿Qué mirada tenés con respecto a eso? ¿Cuánto va a ayudar? Porque sabemos que después la pata tiene que ver con los empresarios, si realmente van a trasladar esa baja a los precios o no, o si ya lo anticiparon, lo subieron antes para bajarlo después, lo que ya conocemos de toda la historia. Mira, mirando los últimos meses no hubo un preaumento para bajar, porque me parece que tampoco dan los volúmenes, digamos, de ventas. De hecho, sobre todo en los durables había desplomado. También es la contracara de que el año pasado vendieron mucho más de lo que hubieran vendido mirando la macro, porque huíamos del peso, ¿no? Cualquier cosa era mejor que quedarse con los pesos, ¿no? Entonces se iba al blue, se iba al contado con liqui o se iba a bienes durables, lo que sea, y todos los niveles, no solo el consumidor final, tal cual, está lleno de stock en todos los niveles, ¿no? Entonces me parece que la caída inicial tiene que ver con eso, pero también los precios que se habían puesto al inicio, ¿no? Eran con una expectativa de dólar mucho más alto, de incertidumbre sobre cuándo iban a poder pagar los insumos, sobre si iban a haber insumos, porque recordemos que los últimos meses del año pasado, que ahora salieron la revisión de los datos de PBI, tuvimos la peor caída, fue el cuarto trimestre del año pasado, y mucho tenía que ver no solo con la dinámica de la economía, sino con que no habían insumos para producir en muchos sectores, ¿no? Entonces, me parece que sí, lo que se está viendo es que los precios no venían aumentando y que ahora algunos también, para poder movilizar más sus ventas en un escenario donde están viendo que no debería haber inestabilidad cambiaria, que todavía sigue el cepo, con lo cual el oficial va a mantenerse, se animan a bajar los precios, algunos con una estrategia más agresiva de ganar share, o sea que acá va a depender mucho de lo que haga cada uno, ¿no? Pero sí estamos viendo que en algunos lugares hay lugar. Después en el IPC total, más o menos estimamos que va a ser medio punto, no mucho más que eso, de una vez, ¿no? Es un efecto de una vez, puede darse en septiembre y otra parte en octubre. No es tan significativo, pero en este momento donde ya la inflación estaba en 4, un poquito abajo, de 4, poder seguir bajándola en un momento donde todavía hay tarifas que se están ajustando, hay precios, digamos, que venían retrasados que se siguen incrementando, creo que es relevante, digamos. Sí, el dato que maneja el gobierno es que quiere llegar, por eso una parte de septiembre que le va a pegar, a octubre con el 2,5, que el tema del impuesto país le ayuda a bajar un puntito de inflación. Veremos, porque es muy ambicioso. Pero parece un poco ambicioso, pero puede ser. O sea, depende, como te decía, depende de la reacción de los privados, ¿no? Pero sí, medio punto puede ser tranquilamente en una mirada cauta, que puede no ser todo en el mes de septiembre, ¿no? Pero sí eso lo estábamos viendo. Bueno, vamos a continuar. Me dijeron que te voy a hablar a la... ¿Cuál es la 3? ¿Está la 3? Ahí está, perfecto. Tenemos una comunicación desde Estados Unidos, que esto también nos preguntamos muchas veces, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Qué hacemos con los dólares? Mónica Posini, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estamos sin audio ahí, no sé si te escuchamos, Mónica. A ver ahora. Bueno, ahora retomamos el tema de la comunicación y hablamos. Vamos a ir a la cartera acá. Está bien lo que comentaste, me parecía, voy a presentar la cartera por ahí. No sé la palabra obvia, ¿no? Porque estamos hablando las grandes 4 empresas. Faltan activos ahí, no sé por qué. No, pero las repartimos para hacerlo de a poquito, en cuota. Pero digo, Banco Macro, Galicia, Pampa Energía y YPF son grandes empresas. Tiene que ver con lo que hablaste antes. De JP Morgan. Exactamente. Sí, digamos, JP Morgan dio a entender que si Argentina alguna vez vuelve a los índices de emergentes, tendría una ponderación baja del 0,2% y dio los 4 nombres que obviamente tendrían que entrar. Después otros entran de arrastre, pero los 4 nombres más líquidos, que son esos: Banco Macro, Galicia, Pampa Energía y YPF.
Si vos tenés un fondo de emergentes del exterior que tiene 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, quiere invertir 1% en Argentina. Hace volar. Claro. Y va a buscar los activos más líquidos. Y está el cuento de que a principio de este año, cuando Stan Druckenmiller, que es un inversor internacional muy conocido, lo escuchó a Milei en Davos, salió muy optimista con Argentina, se dio media vuelta y le dijo a alguien que trabaja para él, decime los 4 activos más líquidos de Argentina, ¿no? Entonces, yo pensando un poco con que creo que el próximo mes vamos a tener buenas noticias, ¿no? Que el blanqueo, que creo que algo con el fondo, ripos, vamos a escuchar buenas noticias. Entonces, yo dije, vamos por los flujos. Claro, y vamos a lo seguro. Digamos, si entra plata, entra por acá. Sí, vos sabés que, bueno, Pampa Energía o YPF son activos energéticos que yo vengo recomendando hace mucho. Tengo más dudas con los bancos, pero la verdad que el Banco Galicia reportó muy bien, no así tanto el macro. Esa transición que tienen los bancos de pasar de ser tenedores de bonos argentinos a trabajar de bancos, prestando y haciendo análisis de crediticio en medio de una recesión, era un desafío, ¿no? Es un desafío. Pero la realidad es que, como venía diciendo María o Pablo, si el riesgo país baja, si a Argentina le va bien, los internacionales van a entrar y van a entrar con flujos hacia lo que es más líquido. Pablo, acá tenemos también otros activos que están activos internacionales, ¿no? Los bonos corporativos, también bonos americanos, que ahí te tengo que preguntar si baja la tasa, si vamos bono corto, bono largo, cómo le pega. Y después también Sudamérica, que es me imagino, para captar, si baja la tasa del bono americano, captamos una mejor tasa con los bonos sudamericanos. Claro, esto está pensado como un complemento a lo que hablábamos antes de los activos argentinos, que naturalmente vas a invertir en las cuentas del blanqueo. En las cuentas fuera del blanqueo seguramente no vas a querer invertir en esos activos, vas a pensar en otros, y ahí tenés que empezar a entender el mundo y entender qué está pasando con las tasas, como bien mencionás. Si las tasas, como se anunció, efectivamente bajan a partir de septiembre, muchos de esos flujos van a ir a mercados como Brasil, mercados como Chile, mercados como Uruguay, mercados como Paraguay, y hay buenas oportunidades en bonos soberanos y corporativos. Tenés que pensar en rendimientos más cerca al 6%. Y parte de la cartera también tenés que tenerla todavía en la parte corta de Treasury americano, que a pesar de la baja de tasa todavía te rinde un 4,5%. Y también algo, si querés, en investment grade, empresas de primera línea, como puede ser JP Morgan, como puede ser Bank of America, Walmart, Ford, que hoy tenés todavía rendimientos de 4,75, 5%. Creo que el complemento entre los activos argentinos, ONs argentinas que no mencionamos, creo que van a ser las grandes ganadoras del blanqueo, los bonos de empresas de primera línea. Yo te traje 2 ejemplos que son empresas que nos encantan, principalmente por el track record y en la anterior. Ahí están. El anterior, perdón. El track record y cómo están consolidados su negocio en el mercado local, que son Pan American Energy y Aeropuerto Argentina 2000. Pan American Energy tiene un bono al 2032, ahí está, al 2032, que rinde zona de 8%. Y pensando en esto que hablamos, de la posible baja de tasas, hoy ya poder fijar en una empresa como Pan American Energy, que un 8% es enorme. Que tiene un negocio consolidado en Argentina, íntegramente, verticalmente, desde la explotación de gas y petróleo hasta la distribución en las estaciones de servicio, tiene mucho sentido. Y Aeropuerto Argentina 2000 maneja el 90% de los aeropuertos, con lo cual también hay que mirarlo. Bueno, a ver, ahora sí, con Mónica Pocín. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mariano, buenas noches. Bueno, un placer. Bueno, acá tratamos de salir un poquito también, cruzar, como decimos acá, cruzar el charco, ver Estados Unidos, que sabemos que ahora la desaceleración de la inflación, esta posibilidad de la baja de tasa de interés, que también, como en cualquier mercado, estimula todo el real estate, en este caso Estados Unidos, estimula una economía tan dependiente también del crédito, que estimula mucho el tema de los precios y demás, y también para un extranjero que de Argentina diga, bueno, mira, no quiero invertir acá, quiero invertir en Estados Unidos y pueda comprar una propiedad está con crédito hipotecario en Estados Unidos. Sí. Recordad que estamos en un año electoral, así que todos estamos haciendo la mejor letra posible para atraer los votos de todas las personas. Y obviamente, por suerte, hemos podido bajar
la inflación que teníamos de un 9 y casi un 10% anual a por primera vez a un 2.9, así que nos acercamos a la meta que queremos, que es estar en los 2% bajos. Y eso, como decís vos, estimuló a lo que es el mercado de bienes raíces, a pesar de que no en todos lados es fuerte, pero el sur de la Florida es uno de los estados que más se ve la mejoría y se ve la cantidad de gente que se muda acá y que quiere invertir en el sur de la Florida por todo lo que está pasando. Hoy, ¿cómo cambiaron los precios? Porque entiendo que después vino la crisis del 2008 con los precios cayendo, después se fueron recuperando muy fuerte y están por encima de los precios antes de la crisis subprime, y tuvo que ver mucho esta migración interna, baja de impuestos, la pandemia y todo eso. Hoy, ¿cuál es el mínimo para invertir para un argentino que quiera comprar una propiedad y cuál sería la tasa que estaría rindiendo? No es solo el mínimo, sino la cantidad segura de mayor rendimiento, porque los precios que yo te voy a dar no es que sean lo más barato, es lo que más rendimiento te va a dar. Y estamos hablando entre los 240 y los 290, ni menos ni más. Y dentro de todo es un precio que se ha mantenido en los últimos 2 años. Y acá tenés un rendimiento de un mínimo de un 5%, que supera a un 2% lo que es la inflación de Estados Unidos. Acá estamos viendo una placa que a ver, lo pasamos más a la metodología argentina, ¿no? Una propiedad de 85 metros cuadrados, 75 metros cuadrados, una inversión, como bien decía recién, $285.000. Acá tenemos la renta anual que estaría generando de $25.200. Los gastos, acá, que son, bueno, impuestos, los tax y demás. Y ahí está la utilidad final que estaría generando esta propiedad, que está cercano al 5%. Sí, estás hablando más de $1.000 que te queda neto por mes. Yo no creo que sea una mala inversión. Si lo comparamos con lo que tienen ustedes, aparte de lo que es el aumento de la plusvalía de la propiedad con los años, ¿no? Porque obviamente todas estas propiedades, y estos son un ejemplo de los últimos 2 meses de propiedades que hemos vendido, o sea, no es algo hipotético, son propiedades que acabamos de cerrar y donde inclusive los inversionistas heredaron a un inquilino, o sea, ya desde el día primero tienen un ingreso del alquiler. ¿Y cuál es la apreciación de la propiedad que ustedes proyectan, digamos, una economía estable como la de Estados Unidos? A ese 5% neto que le queda al inversor de renta, ¿cuánto le sumamos de esa plusvalía que vos comentabas? Para ser bien conservadores, entre un 7 y un 10%. Puede que sea más, pero entre un 7 y un 10% la propiedad se va a valorizar. Te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en la zona de casi de Aventura y yo te diría que en un radio de unos 5 kilómetros se están construyendo porque falta vivienda. Yo pienso que para fines del 2025 van a haber alrededor de solo un perímetro de 5 kilómetros, unas 5.000 apartamentos nuevos, que ponerle que son otros 10.000 personas nuevas que van a vivir en esta zona. Eso te indica, yo creo que ningún desarrollador se va a poner a construir sin haber hecho un estudio de mercado y ver que realmente faltan propiedades. Así que mientras falta, mayor ingreso para los inversionistas. Contame, ¿es muy difícil para una persona que vive en la Argentina comprar una propiedad con crédito hipotecario? No. Más, yo creo que es más difícil para ustedes obtener un crédito hipotecario viviendo y siendo ciudadano de la Argentina que a un extranjero que venga acá. Nosotros mismos, una compañía hermana de New Capital Realty, provee también una hipoteca a un 30% del valor de la propiedad, sin documentación, sin nada. El colateral obviamente es la inversión, la propiedad. Y hacemos inclusive hipotecas solo a interés, a una tasa fija de un 7,5 puntos, así que eso le da más rendimiento y obviamente estás usando
el dinero que no es tuyo, y eso ayuda mucho a los inversionistas a poder comprar. Así que ¿El hay plazo es esa de 30 posibilidad. años para un extranjero o es menor? La que nosotros ofrecemos, que como te dije es sin ninguna documentación alguna, nosotros ofrecemos hasta un 30%. Si quiere buscar una hipoteca de un banco, son hipotecas a 30 años amortizadas al estilo francés, o sea que vas pagando interés y principal, pero la tasa de interés generalmente está fija a 5 o a veces a 7 años. Después obviamente se modifica de acuerdo a lo que es la inflación y cómo está el índice de acá de los Estados Unidos. Pero Mónica, esa también es que te prestan hasta un 50%. Nosotros te damos un 30% sin ninguna documentación. Está buenísimo. Y te hago la última muy cortita, porque estas son las cosas que nos sorprenden de la Argentina. ¿Cuánto tardás en vender una propiedad? Compré una propiedad y digo, mira, no la quiero tener más, la pongo a la venta. Porque lo escucho y es sorprendente que lo que acá tardamos en que venga una persona, ya se vendió una propiedad. Bueno, eso es a veces lo que me cuesta a veces decirle a los clientes, ¿no? Que si se pone el valor correcto, la propiedad en un mes, 2 meses, ya se vende. Para que le den también inclusive un poquito de seguridad a la gente, tenemos inclusive compañías que han traído su headquarter o su casa principal, por decir acá, tales como Microsoft, Amazon, Apple, Spotify, que trajeron a poner acá su sede. Eso hace también que mucha gente se mude acá, hay más puestos de trabajo, se están haciendo mucha infraestructura en carreteras, y eso obviamente atrae a la gente a que venga, quiera vivir acá al sur de la Florida. Mónica, un placer tenerte una vez más aquí en ¿Qué hacemos con los pesos? Y ya sabemos, cualquier persona se puede comunicar a través de ustedes, a través de New Capital Realty. Mónica, muy Será buenas un noches y placer. muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, interesante. Es impresionante, a ver, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Porque acá los activos de las propiedades, allá terminan siendo activos líquidos. Es increíble, ¿no? Interesante como complemento al mercado de capitales, ¿no? Naturalmente. El real estate hay que analizarlo. Bueno, y si no, invierten en el mercado de capitales y con las utilidades van pagando el crédito. Con las ganancias el crédito allá, de los bonos argentinos. Con las ganancias. Olvidá, con los flujos de los bonos lo vas pagando. Gonzalo. En un mundo donde todo el mundo vende lo mismo y parece que todo es parecido, hacer cosas para llamar la atención y retener al cliente para que se quede y para que te compre es fundamental. Vamos a ver lo que hacen, por ejemplo, en una heladería en Brasil para que los clientes se queden, jueguen y tal vez ganen un heladito gratis. Mirá. ¿Se acuerdan de los programas de Telefe, 1 minuto para ganar? Bueno, era más o menos esto. Si lográs parar el reloj justo en 1 minuto, te llevas un heladito gratis. ¿Esto qué hace? Que la gente vaya a la heladería, tal vez si pierde, pero conoce el helado, lo pueda probar. Y estas son las estrategias que se utilizan para retener a los clientes. Ahora, también tenés que llamar la atención. Imagínate que vas caminando y te encontrás con un hoyo en la pared y dice cafetería. ¿Comprarías? Mira esto. Esto es una cafetería donde básicamente en vez de tener una puerta para vos poder ingresar, es un agujero en la pared, vos elegís el café, tocas esa bocinita y sale el café. ¿Compraría? ¿Llama la atención? Mucha gente va directamente a probar a ver si el café es rico o no es rico. Ahora, fíjate lo que viene a continuación. ¿De qué manera vos podés hacer una campaña de marketing para llamar la atención con un cubo? Una persona que tiene un cubo en la cabeza sale corriendo con un QR y si vos le das al QR, puedes tener una pizza gratis. Lo difícil en este caso es enganchar al tipo que va corriendo para que el celular haga ¡poc! Y tener la pizza gratis. ¿Esto qué genera? Ganas, por supuesto, de hacer el QR, muchas visualizaciones y, por supuesto, mucha marca para vos. 3 estrategias para llamar la atención y que tu negocio empiece a crecer en redes sociales y retener al cliente. Porque si lo tenés en el comercio, tenés más chance de vender. Bueno, Fede, ahí está. Invertí en Detroit de la mano de los expertos porque Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Mira. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar,
vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Bueno, ahora fue un programa que nos quedamos sin tiempo, por eso ahí corté. Pablo, la última recomendación para el blanqueo, para toda la gente, que le quieras decir. Mira, lo más importante es entender que en el mundo de inflación y que tener los dólares en la caja de seguridad es la peor decisión que podemos hacer. Ponerlos a trabajar para generar una renta y aprovechando este blanqueo con muy buenas condiciones es una gran decisión. Paula, para cerrar. Que diversifiquen y tengan activos del exterior también, no para el blanqueo, ¿no? El blanqueo ya hemos dicho, creo que todos los activos posibles. María, ¿qué le podemos decir a los argentinos tan inquietos? Me parece que venimos de un momento muy complicado y obviamente la gente tiene poca paciencia, pero siempre que empezamos a recuperar no tomamos conciencia de que empezamos esa vuelta porque todavía no estamos bien. Espero que en los próximos meses, aunque sea complejo, vemos un proceso de recuperación de la actividad y de baja de la inflación, y que el ritmo de esta salida va a depender también de las decisiones que tome cada uno de los argentinos. El gobierno está haciendo los deberes, está haciendo lo más importante, que es atacar las causas que nos han llevado hasta acá, y me parece que es importante que eso se sostenga. Así que vienen meses desafiantes, pero también muy interesantes, como recién hablábamos en el programa. Gracias, María, un placer. No, de nada. Gracias, Gonzalo. ¿Y qué tenés acá, Paula? Mira qué grande acá. Acá lo presento. ¿Me hago el autobombo? Mi último libro, mira, Guita con Historia. Acá me dijo Paula, vos habías leído el anterior. Yo leí ¿no? el primero, me encantó, así que lo recomiendo. Está en todas las librerías, así que después vamos a hablar. Acá encontramos todos los chanchullos de Irigoyen a Perón. Así que estuve 5 años investigando acá. Guita con Historia sudamericana en todas las librerías. Así que muchas gracias. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden que nos reencontramos el martes 18:30 en nuestro canal de streaming Mundo Dinero, que se pueden suscribir. Muchas gracias. La verdad hicimos un programón. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Los Uriburu controlar Salta y luego el país entero. ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero? ¿Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte, el hermano de Evita, testaferro del presidente? Guita con Historia, de Mariano Otálora.